En este mapa mental sobre la nutrición clínica y el soporte vital, para la clase de nutrición intentaremos explicar ciertos conceptos, iniciando por la nutrición. La nutrición es un proceso para incorporar, transformar y utilizar nutrientes. Bueno, ¿y esto qué significa? Para esto tenemos que entender que los nutrientes provienen de los alimentos. Estos se pueden dividir en dos, macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes a su vez se dividen en proteínas, carbohidratos y lípidos, que vienen siendo las grasas, como el aceite de oliva. Las proteínas nosotros lo podemos encontrar en diversos alimentos, específicamente en las carnes. Por ejemplo, la carne de pollo, la carne de res o la carne de cerdo. Los micronutrientes a su vez se dividen en vitaminas y minerales. Las vitaminas las podemos encontrar en múltiples alimentos. Por ejemplo, en la naranja nos encontramos la vitamina C, misma que se dice que se debe tomar cuando alguien tiene algún resfriado. También podemos tener enfermedades por deficiencia de estas. Por ejemplo, en la zanahoria se dice que se encuentra la vitamina A, misma que su ausencia causa la ceguera nocturna. Los minerales los ocupamos para nuestro buen funcionamiento, como los huesos. Necesitamos consumir el calcio para que estos funcionen de forma correcta. Por lo tanto, necesitamos consumir lácteos. Pero bueno, ¿de qué nos sirve conocer la nutrición? Pues la nutrición, para entenderla correctamente, hay que saber que tiene tres tiempos. El primero sería la alimentación. En la alimentación tenemos que entender que es un hecho ambiental, social y cultural. Ambiental, porque muchas veces el espacio que nosotros tenemos para consumir los alimentos debe ser un espacio limpio y seguro. También nuestro ambiente nos determina qué alimentos tenemos a nuestro acceso. No es lo mismo unas personas de la Ciudad de México a, por ejemplo, el Istmo de Tehuantepec, ya que tienen distintos recursos. Y ahí también entra lo cultural, ya que no es la misma cultura. Por ejemplo, repitiendo el ejemplo, en la Ciudad de México están acostumbrados a comer tacos de canasta, tamales, chilaquiles. En cambio, en el Istmo de Tehuantepec se acostumbra a comer garnachas, el alcohol es parte de la cultura, etc. Y social, ¿por qué? Porque muchas veces la sociedad también influye en cómo nosotros elegimos a nuestros alimentos. El hecho del marketing, el hecho de nosotros percibir a los alimentos por plataformas como redes sociales, es lo mismo que influye a nuestro organismo y a su vez a la alimentación. La alimentación comprende desde la selección, que es que se nos antoje, que tú veas un pastel y digas, ese me quiero comer. O el cocinado, que es como tú prepares los alimentos, porque no es lo mismo tu sazón al sazón de, por ejemplo, tu abuelita o tu tía, ya que ocupan diferentes métodos de cocción, diferentes ingredientes, sazonadores, etc. Y la ingesta, por último. Como segundo tiempo nos encontramos el metabolismo, que este va a ser la transformación de nutrientes en energía o sustancias, que vamos a ocupar para el correcto funcionamiento del organismo. Y por último, la excreción, que esta es la eliminación ya sea por pulmones, intestino, riñones o hígado. Y en el área médica, ¿para qué necesitamos conocer estos conceptos? Bueno, resulta que existe una nutrición clínica. La nutrición clínica atiende a pacientes en los que la alimentación no solo es algo necesario para el organismo, sino terapéutico. Y aquí inicia la valoración nutricional. ¿Y qué es esta? Bueno, determina si se están cumpliendo las necesidades nutricionales determinadas por sexo, talla y actividad, ya que no es lo mismo en hombres y mujeres, en la edad, por ejemplo, no es lo mismo el requerimiento nutricional que necesita un niño de 5 años a una persona de 30 con alguna actividad demandante, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento. Y esto es de gran ayuda, ya que un desequilibrio en la valoración nutricional nos conduce a la desnutrición o a la sobrenutrición, y esto nos permite identificar enfermedades o incluso, si ya se cuenta con una, a controlarlas, como en el caso de la diabetes, que muchas personas requieren llevar una dieta estricta para que sus niveles de glucosa en sangre se mantengan normales y no les perjudique la salud. Nuestro segundo punto sería el soporte vital. Y este soporte vital se dice que reemplaza o ayuda a un órgano que falla. En este caso sería nuestro sistema digestivo. Entonces, un soporte nutricional, uniendo puntos, va a tratar la desnutrición. Nos ayuda en el caso de que el paciente no tenga los nutrientes necesarios. Por ejemplo, el más común es el vía oral. Tenemos en cuenta un bebé, por ejemplo, que nació prematuro y su madre no le puede dar en este punto leche materna, a lo cual se opta por usar jeringas con alimentos. Un segundo ejemplo sería una persona con gastritis que ya no tolera su cuerpo alimentos sólidos y se opta por utilizar licuados o incluso papillas. En segundo tenemos a la vía enteral. Esta es mediante una sonda. Esta puede ser colocada directamente en el intestino o en el estómago, o incluso nasogástrica, como se ve en la imagen. Y ahí se podría ocupar en un caso de un accidente cerebrovascular en donde la deglución está afectada y se opta por este tipo de ayuda. El soporte parenteral recibe los nutrientes por vía sanguínea. Un ejemplo de esto sería un paciente con síndrome de intestino corto que por cirugía no puede absorber los nutrientes, pues por vía digestiva, ¿no? No va a poder ingerir los alimentos directamente. Entonces se agrega una intravenosa. Finalmente vamos a explicar el metabolismo, que como lo vimos es parte de la nutrición, pero más específicamente nosotros cómo metabolizamos. Bueno, aquí podemos ver un diagrama en el cual vemos cómo va a pasar los alimentos por cada parte de nuestro organismo, intentando ser digeridos. En este caso, existen dos tipos de metabolismo, el catabólico y el anabólico. El catabólico va a ser para la descomposición de moléculas complejas en simples, o sea que nuestra manzanita que nos comemos se va a digerir hasta quedar pocas moléculas de ella. Y así nuestro cuerpo va a absorber los nutrientes que sacaríamos de ella. En cambio, el anabolismo sería una síntesis de moléculas, y este requiere un gasto energético. En este caso, se ocupa ATP. Si alguno de estos dos fallara, nos encontraríamos con padecimientos como la diabetes o la obesidad. Y bueno, finalmente, se dice que nosotros debemos de tener una dieta. ¿Pero qué es una dieta? Muchos lo confunden con el hecho de solo comer verduras o solo comer algún color de alimentos, etc. En base a esto han salido muchos mitos que afectan directamente a nuestra salud. Entonces nos dice que una dieta debe ser moderada, inocua, variable y adecuada. ¿Pero esto qué significa? Moderada, ya que nosotros no podemos comer cualquier tipo de alimento en gran cantidad. Siempre tiene que ser algo moderado. Por ejemplo, las carnes se dicen que debe de ser del tamaño de la palma de tu mano. En cambio, tiene que ser también inocua, ya que hay muchos alimentos que pueden dañarnos en exceso y si ya contamos con una patología, sería adecuado evitarlos. Por ejemplo, una persona que está consumiendo anticoagulantes no puede consumir espinacas, ya que estos tienen vitamina K y está contraindicado. Variable, porque no nos podemos excluir de todos los alimentos, ya que todos son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo. Y adecuada, porque no es lo mismo una persona sedentaria a una persona, por ejemplo, deportista de alto rendimiento. Por último, hablaremos de los alimentos, que existen naturales y procesados. Nosotros conocemos como los naturales a todos estos que no llevan en sí un proceso. Por ejemplo, la calabaza, el tomate, el tasajo, cosas que podemos encontrar en el estado de Oaxaca. En cambio, los procesados son estos alimentos que llevan un proceso detrás que los hace duraderos, por ejemplo, como los enlatados. Y bueno, finalmente, todo esto formaría parte de nuestra alimentación.